hecho, Eric, un amigo mío, va a ser quien va a exponer el tema de la imputación objetiva el día de hoy y el día de mañana. Luego de eso ya empezaremos con el tema del tipo comisivo doloso y justamente con las teorías del dolo. Entonces, le cedo ahora la palabra a Eric y quien creo que igual tiene presentaciones para estos 2 días. Entonces, le ruego que atendamos la exposición de él. Dale, Eric. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todas y a todos aquí presentes. Me presento, soy Eric Guerazo, eh, amigo de Leo, y junto con él hemos fundado el Club de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador. Entonces, a continuación voy a dar unas 2 clases de imputación objetiva. Para ello he generado unas diapositivas respecto al tema, ¿no? Entonces, si es posible compartir pantalla, muy bien. Ya, sí, sí la pueden ver, ¿no? Sí, Eric, sí, sabes. Ya, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de la teoría de la imputación objetiva, ¿no? La cual, eh, para varios doctrinarios, se la reconoce como una teoría que actualmente lleva desde los años 60 una marcha triunfal sobre otras teorías de la atribución o del nexo causal. Muy bien. Entonces, cuando nos referimos a teorías de nexo causal o de la atribución, ¿no? Nexo causal se refiere, por ejemplo, Roxin, a esta clase de teorías, o de la atribución también lo nombran generalmente autores argentinos, como Rigi Fernández, por ejemplo. Eh, aquellas teorías que pretenden vincular o generar un nexo entre un acto, una conducta y un resultado penalmente relevante, ¿ya? Para esto también, efectivamente, además de estas teorías, existen eh, las ciencias técnicas o materiales que sirven para vincular una conducta con un resultado en un plano material, en un plano del mundo, ¿no? Para eso existe la criminalística y sus diferentes técnicas. Pero en un plano jurídico, en un plano formal, es necesario realizar un ejercicio que trate de vincular esta relación aparentemente causal, ¿no? Cuando me refiero a la causalidad, efectivamente, causa y un efecto. Y este efecto también puede ser causa para otro efecto. Así que hay que recordar que la causalidad no solamente estamos hablando de una causa y un efecto, sino que de una consecución o un curso causal, ¿no? Y esto lo vamos a hacer un punto medular en la evolución de estas teorías. Bien, a lo largo de la historia, en la dogmática penal se han generado diversas teorías al respecto, ¿no? Para poder vincular jurídicamente una conducta humana a un resultado penalmente relevante. Entonces, de esta necesidad han partido de diferentes escuelas estas propuestas, ¿no? Entonces, como hemos podido ver aquí en este cuadro, podemos encontrar a la teoría de la equivalencia de las condiciones que se vincula a la escuela causalista, a la teoría de la relevancia con la escuela neocantiana, la teoría de la adecuación social a la escuela finalista y la teoría de la imputación objetiva a la escuela funcionalista. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con la teoría de la equivalencia de las condiciones o la conditio sine qua non. Aquí podemos observar que en la parte superior izquierda está una fotografía
de Bunbury, ¿ya? Bueno, hay que tener en cuenta, muy en cuenta siempre las escuelas. Hay que ubicarnos en las escuelas, porque de ahí parte el método que se va a utilizar, ¿no? Y la finalidad de esta teoría. Entonces, como estamos en la primera teoría, ¿alguien me puede recordar cuál era la primera escuela? La causalista. La causalista. Ya, muy bien. Y cuando nos referimos a una escuela causalista, más o menos, ¿qué se les viene a la mente en cuanto a su método? Una causa A que genera una consecuencia B. Sí, efectivamente. Es decir, nosotros estamos hablando de una escuela que pretende equiparar efectivamente el mundo jurídico con las ciencias exactas, las ciencias naturales, ¿no? Tratando de ir por medio de esa lógica y utilizar ese tipo de métodos en el mundo del derecho, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, vamos a tener en cuenta que estamos hablando de una teoría ontológica, ¿no? Con ontológica me refiero a que estudia exactamente el ser de las cosas, ¿ya? Es decir, siempre desde una perspectiva de la materialidad y que todo tiene su causa y posiblemente un efecto. Entonces vamos a encontrar aquí cuál es el método, o bueno, cuáles son las categorías de esta teoría de la equivalencia de las condiciones. En primer lugar, hay que tener en cuenta que para Bunbury todas las condiciones tienen un mismo valor, ¿no? Entonces, para él no hay condición más importante que otra en un principio. En un principio se hace un ejercicio mental para tratar de entender que todas las condiciones en un resultado, que es la muerte de una persona, por ejemplo, tienen el mismo valor, ¿ya? Es decir, cuando se hace este punto, trata de superar el subjetivismo, ¿ya? Trata de superar una idea subjetiva de valoración. Trata de ir a lo objetivo. En segundo lugar, vamos a observar cuál es el método que utiliza posterior a que las condiciones ya se equiparan, ¿no? Que es la supresión hipotética, ¿ya? Aquí dice, bueno, ya tenemos diversas condiciones que pudieron causar la muerte de la persona. Para identificar cuál es la condición relevante para el derecho penal, hay que realizar un ejercicio mental, ¿no? Donde se pretende suprimir hipotéticamente a cada una de esas condiciones hasta encontrar cuál es la relevante para el resultado, que es la muerte de una persona, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es sencillo lo que querían hacer. Hay tres personas, ¿no? Uno transporta transporta B, que está en un coche. C está en la parte de atrás, ¿ya? Del coche. Y B tiene un arma, ¿ya? Entonces, la intención de ellos es matar a B, que es una cuarta persona. Entonces, A transporta a B y B se baja del carro y dispara a D, provocándole la muerte. Entonces, esta teoría pretende superar las valoraciones subjetivas. En este momento vamos a hacer ese ejercicio y todos estos personajes, A, B y C, A, que fue quien condució,
B quién disparó y C quién estaba en el asiento trasero, tienen la misma importancia en este momento. Después, ¿qué prosigue? La supresión hipotética. Entonces se suprime hipotéticamente a cada uno de ellos. Digamos, si suprimimos a C, igualmente se da el resultado. Si suprimimos a B, no hay el resultado. Por lo tanto, aquí hay una condición relevante. Y si suprimimos a A, tampoco llegaría a ver el resultado porque transportaba B. Entonces, que estas condiciones lleguen a ser relevantes para el derecho penal no significa que necesariamente sean culpables, que es algo también muy importante de esta teoría. Que recordemos que esta teoría, las teorías de la atribución, actualmente se utilizan teóricamente de un ejercicio reflexivo en la tipicidad. Pero en ese tiempo, como eran teorías ontológicas, se realizaba en un ejercicio didáctico, se las construía en la acción, ¿ya? En la conducta. Entonces, esto que se identifica condiciones que sean relevantes para esta teoría, no significa que esas personas sean culpables, porque aún falta recorrer las demás categorías de la teoría del delito, ¿no? Ahora bien, teniendo en cuenta este método, ¿no? Y sus categorías, vamos a encontrar que existen y se han identificado diversos problemas con esta teoría. En primer lugar, vamos a hablar del regressus ad infinitum, ¿ya? ¿Qué significa esto del regressus ad infinitum? Que con equiparando todas las condiciones e hipotéticamente, ¿no? Se hace un ejercicio reflexivo mental en la que quitamos a cada condición y si la quitamos no se produzca el resultado para entender cuál es la condición relevante, es posible que buscando todas las condiciones relevantes realicemos un ejercicio en el cual prácticamente no acabaremos nunca. ¿Por qué razón? Porque no hay una limitación de hasta qué punto se puede realizar la supresión hipotética. ¿Eso qué significa? Significa que suprimiendo las diversas condiciones podemos llegar a entender que B mató a D, ¿ya? Entonces, si suprimimos a B, no hay la muerte de D. Pero hay otras más condiciones. ¿Qué hay del señor que construyó, que hizo el arma, ¿no? Que diseñó el arma, ¿ya? Que ensambló el arma. Si suprimimos a esa condición, tampoco se da el resultado. Asimismo, si suprimimos a los padres de B, tampoco se da el resultado. Y así se realiza un ejercicio de supresión hipotética de diversas condiciones a un punto que llegaremos hasta los inicios de la humanidad, porque sin los padres de B no hubiera existido el resultado. Sin los abuelos de B, tan peor. Asimismo, con quien diseñó el arma, no hubiera habido el resultado. Quien la diseñó, la fábrica, incluso las exportadoras de los componentes del arma, son también condiciones. Y recordemos que el primer paso es que todas las condiciones tienen un mismo valor, ¿ya? Todas las condiciones podrían llegar a ser relevantes si después se aplica la supresión hipotética. Entonces,
esta falta de limitación respecto a cuáles condiciones se le puede hacer este ejercicio de la supresión hipotética, genera este regreso ad infinito. ¿Hasta el momento está claro o hay alguna pregunta? Ya, muy bien. Entonces, sí espero que esté claro. Sí se me está escuchando, ¿no? Sí. Ya. Ahora sí, vamos a otro de los problemas que se han identificado, ¿no? Asimismo, no hay claridad en cómo se solucionan aquellas acciones cometidas casi simultáneamente o simultáneamente y que son necesarias para un resultado penalmente relevante. Ya, a ver, una de las cosas que dije que es importante también es el curso causal, ¿no? O la consecución causal, ¿no? Que son las diferentes causas para un efecto. Entonces, un ejemplo claro de esta falta de claridad en cómo se solucionan las acciones simultáneas es, por ejemplo, que A y B quieren matar a C, ¿ya? Sin embargo, ellos no hablan entre sí y cada quien quiere matarlo a su manera. Sin embargo, coinciden de que ambos quieren matarlo de una manera muy similar. Resulta que C está almorzando ya y entonces A pone algo de veneno en el jugo de C antes de servirle, ¿no? Él es el primero que pone algo de veneno. Y después B también hace lo mismo, ¿ya? Hace lo mismo B, pero ignorando lo que hizo A, porque no tiene conocimiento de que A hizo lo mismo. Entonces le dan un vaso, le dan el vaso a C y se muere. Entonces aquí hay un problema si realizamos esta teoría, ¿ya? Todas las condiciones son iguales, ya. A y B tiene el mismo valor su conducta. Ahora sí vamos a ver cuál de estas dos condiciones es la relevante. Suprimimos hipotéticamente a A y existe el resultado. Suprimimos hipotéticamente a B y existe el resultado. Recordemos que aquí lo importante de la supresión hipotética es identificar a la condición sin la cual no se hubiera producido el resultado. En este caso, tanto como A y como B no son condiciones necesarias para el resultado, quedarían absueltos según esta teoría, ¿no? Lo cual sería un error garrafal. ¿Ya? Hay también otro problema que es bastante terminológico, que es respecto a la confusión de la víctima como condición necesaria del mismo resultado. A esto me refiero a que no hay límites en un primer momento de comprender hasta dónde llegan las condiciones que podemos valorar. Y la víctima, por supuesto, también es una condición para que haya un resultado. Por ejemplo, en un delito de robo. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede aquí? Sucede que eh, A roba a B. Ya, A amenaza a B y le roba su celular, digamos, ¿ya? Pero ¿qué pasa si en ese momento realizamos este ejercicio mental y entonces suprimimos a B
en ese momento, en ese hecho. B, sin B no se hubiera producido el resultado que es efectivamente un delito contra un bien jurídico patrimonial, ¿no? Contra la propiedad privada. Sin él no se hubiera vulnerado la propiedad privada. Entonces, esta es también otra de las confusiones que se pueden generar respecto a aquello. Está bien, ahora vamos a la siguiente teoría. Esta teoría viene de la segunda escuela, que es la neokantiana, ¿no? Aquí está Edmundo Mesger cuando todavía tenía cabello. Entonces, vamos a la teoría de la relevancia típica, ¿ya? Si en la anterior uno de los grandes problemas que generaba el regresus ad infinitum, que generaba la confusión de la víctima, ¿no? Como también condición para la existencia del resultado, aquí se hace una limitación, ¿ya? Y que vamos a ver que, aunque aparentemente su contribución para nosotros en la actualidad sea lógica en su incluso mínima, digámoslo, en su momento pues fue una gran contribución. Y esta es la verificación de la relación de causal. Primer lugar, esta teoría no podemos hablarla independientemente de la anterior, ¿ya? Es una teoría que podríamos llamar incluso complementaria. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, ya se debió haber verificado la relación del nexo causal, la relación de causalidad, ¿ya? Ahora sí, este nexo causal solamente se verificará como relevante si la conducta, aunque claro, yo le puse acción porque hay que tener en cuenta los términos de aquella escuela, ¿no? Se encuentra en un tipo penal. Entonces, aquí ya encontramos una posible delimitación a la teoría anterior, ¿ya? Digo posible porque la otra era una teoría que no se aplicaba siempre, ¿ya? Sino que muchas veces se iba directamente a la causalidad de la materialidad de las pruebas. Entonces, esta contribución implica que aquella causa del efecto, si es una conducta, para que sea relevante, debe estar contenida en un tipo penal. Y cuando nos referimos a esto, necesariamente tenemos que recordar justamente los elementos del tipo, ¿no? Entonces, ¿en qué elemento del tipo objetivo creen que se refiere con que la acción se encuentra en un tipo penal, específicamente? Porque aquí hay un énfasis en un elemento del tipo objetivo. Hasta el momento está claro, muchachos y muchachas, damas y caballeros. ¿Aló? Posi, posi. Ya. Entonces, bueno, nos estamos refiriendo a que la acción debe referirse principalmente al verbo rector, ¿ya? Que es el elemento importante en esta teoría para que se pueda aplicar. Ahora sí, ¿cuáles son los problemas a esta teoría? En primer lugar, depende de la eficacia de la teoría anterior o de la que sigue también, que ya vamos a verla. Depende de esa eficacia, ¿ya? Y en segundo lugar, no encaja como teoría de la relación causal, sino como complemento de la misma. Ya es un complemento, efectivamente. No es que esta teoría la podemos aplicar independientemente de la anterior o de la que sigue, sino que, como vemos en un principio,
es necesario en primer lugar que se verifique la relación de causalidad. Una cuestión de la teoría anterior que quiero también aclarar, que se me pasó por alto por un momento, es que la supresión hipotética no solamente se hace sobre las conductas positivas o las acciones, sino que con el tiempo también se planteó el ejercicio de la supresión hipotética a las omisiones, aunque parece ilógico, ¿no? Porque ¿cómo vamos a suprimir el no hacer? Aquí lo que se aplica y por ejemplo, esto lo dice Bacigalupo, es la suposición de que se realizó la conducta omitida. Por ejemplo, el caso de un rescatista que está a cargo de una playa, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si él omite esa obligación de rescatar a una persona? Efectivamente, podemos hablar de una omisión, ¿ya? Pero, ¿cómo se realiza este ejercicio de la suposición de la acción que se debió realizar, ¿no? De la acción debida. Lo que se hace es que se supone hipotéticamente que esa condición sería relevante si al realizarse hipotéticamente esa acción no se hubiera producido el resultado, ¿ya? Aquí hay otro problema. ¿Cómo sabemos de que si esa persona hubiera actuado en esas mismas circunstancias, se hubiera salvado esa vida? Es decir, aquí ya estamos hablando también de una teoría especulativa y que va perdiendo ese grado de objetividad que pretende tener, ¿no? Entonces, incluso podemos hablar de una teoría que llega a estar a la discreción del juzgador en el sentido de la omisión, ¿ya? Muy bien, ahora sí, eh, con esta aclaración a esta teoría de la equivalencia de las condiciones que en su momento me olvidé de hacer y pido disculpas, espero que esté claro tanto como ¿no? Ya, muy bien. Continuemos ahora sí con la teoría de la adecuación social, ¿ya? Aquí vemos justamente a Hans Betzel. ¿Y quién se acuerda de cuál escuela pertenecía Hans Betzel? Finaliza. Sí, efectivamente, a la escuela finalista. Muy bien. Ahora sí, Hans Betzel tiene en cuenta el problema de la teoría de la equivalencia de las condiciones y pretende proponer su respectiva teoría del nexo causal, ¿ya? Ahora sí, a ver, para esto hay que tener en cuenta que no toda condición que se vincula a la existencia de un resultado es una causa jurídica, es una causa jurídicamente relevante, sino solo aquella que generalmente es adecuada para la existencia del resultado. Así que este concepto en primera instancia a veces parece un poquito oscuro, ¿no? Pero lo importante aquí es que en un primer lugar aclara que no toda condición debería ser considerada como una causa jurídica. Y en segundo lugar, que debe verificarse cuál es la condición adecuada para la existencia del resultado. Por eso la teoría de la adecuación, ¿ya? Vamos a ver entonces qué es lo que se realiza, cuál es el método que se utiliza para verificar cuál es la condición adecuada. En primer lugar,
para aquello hay que hacer un juicio ex ante al resultado, es decir, mentalmente nos tenemos que ubicar en un momento anterior del resultado, ¿no? Entonces aquí eh, él directamente identifica al juez como quien debe realizar este juicio, ¿no? Que es un juicio hipotético, así como la supresión hipotética, pero este es un proceso hipotético ex ante que coloca al individuo promedio en la misma situación del sospechoso y observa si éste procede a cometer el delito o no, ¿ya? Eso es lo primero que se realiza. En segundo lugar, ¿ya? Es imprescindible identificar a la causa jurídica, que es aquella causa prevista en un nexo jurídico penal. Muy bien, la anterior teoría aportó con la relevancia del tipo penal. Esta la vuelve a recoger, se alimenta de ella para tratar de fortalecerse y superar a la conditio sine qua non, ¿ya? Ahora sí vamos a ver cuáles son los problemas que ha tenido, pero antes de eso, ¿sí está claro esta teoría? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Puesto que no, creo que voy a aclarar mejor también con un ejemplo, ¿ya? Entonces, sigamos con el ejemplo del carro, ¿no? Esta vez. Vamos a observar, esta teoría sobre todo sirve en delitos culposos, por cierto, ¿no? Vamos a observar, por ejemplo, qué sucede si en este juicio ex ante, ¿no? Del ejemplo del carro que lleva a B, que asesina a C, colocamos a un individuo promedio en vez de cualquiera de estas condiciones, de A, B y C. Un individuo promedio quizás no debió haber transportado a B para matar a D. Un individuo promedio en la situación de B no hubiera disparado a D. Y C, pues no, como vimos, no, incluso en la supresión hipotética no es en lo absoluto relevante. Entonces, es un ejercicio que se hace de esta forma, una comparación, ¿no? Entre las condiciones, es decir, entre los sospechosos y la conducta de una persona promedio. Ahora sí, vamos a ver sus problemas. Aquí, en primer lugar, podemos encontrar, identificar que hay una confusión con el análisis del deber objetivo de cuidado en el tipo subjetivo, ¿no? Que, pues, según tengo entendido, según recuerdo la última clase, aún no abarcamos el delito culposo, ¿no? Entonces, muy bien. Eh, Existe una cierta confusión porque aquí vamos a hablar justamente también de debida diligencia, ¿no? Vamos a hablar sobre una posible previsibilidad, ¿no? Exigibilidad en esa conducta exactamente desde esa perspectiva. Entonces, vamos a generar confusiones con el análisis del deber objetivo de cuidado, porque realizamos una comparación entre la conducta de una persona promedio, de una persona que, según a criterio del juez, ¿no? Quien coloca a esta persona hipotéticamente en esa misma situación
en esas mismas circunstancias no haría algo. Entonces existe una confusión respecto a aquello, ¿no? Segundo lugar, vemos que es una teoría especulativa, porque ¿cómo podemos identificar que una conducta es penalmente relevante colocando hipotéticamente una persona que a su discreción el juez cree que es una persona promedio? Estamos aquí llegando a valoraciones subjetivas, ¿no? A valoraciones bastante subjetivas, ¿ya? Además de que efectivamente, al hablar de Hans Betzel, también hay que tener en cuenta los conceptos que también utiliza respecto a la conducta, respecto a la acción finalista, ¿no? Y por lo tanto, a todos los procesos de la conducta final, es decir, la identificación de un fin, la elección de los medios, la aceptación de los efectos concomitantes, ¿no? Todo todo ese proceso mental. Entonces, cuando se supone que se realiza este juicio ex ante en el cual se coloca una persona, un individuo en esas mismas circunstancias, también el juez efectivamente pretende pensar en una finalidad de esta persona, promedio, que pone hipotéticamente. Hay una comparación tanto de conducta como también de todo el proceso final interno, ¿no? Es decir, de la acción final desde la perspectiva interna del procedimiento interno y la exteriorización del mismo. Entonces, debido a esta discrecionalidad que llega a tener el juez en la utilización de esta teoría, es que se la califica de especulativa. Y en tercer lugar, una crítica que realiza Roxin de esta teoría es que esta teoría no se considera como una teoría causal, una teoría del nexo causal en sí misma, sino incluso como parte de criterios de imputación, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque aquí lo que se realiza, en primer lugar, con con esta teoría de la adecuación, con el juicio ex ante y de la colocación hipotéticamente de una persona en esas mismas condiciones, en ese mismo lugar, vamos a identificar de que lo que también se busca es desvincular aquellas conductas irrelevantes o improbables para que exista un resultado, ¿no? Es decir, que con este proceso de adecuación, lo que se pretende es evitar el regreso ad infinitum, sobre todo, y la vinculación de personas que no se encontraban en aquella situación, ¿ya? A ver, con el juicio ex ante, si colocamos a una persona promedio que realiza armas, que ensambla armas, ¿ya? En la misma situación del ensamblador de armas, que posteriormente le vendió el arma al asesino, vamos a ver que haría lo mismo. Esta es una de las razones por las cuales existe esta teoría, ¿ya? Esta parte es un poquito compleja de entender, pero cuando Roxin se refiere a que esta teoría no es sensible del nexo causal, sino de parte de criterios de imputación, es que esta teoría lo que ayuda y lo que aporta es a desvincular aquellas conductas que sean irrelevantes para el resultado, que sean jurídicamente irrelevantes para el resultado, ¿no? ¿Hasta el momento queda claro o hay alguna pregunta o necesitan alguna aclaración?
¿En qué momento, buenas noches, en qué momento se haría, de acuerdo a esta teoría, el juicio ex ante? Ya. Eh, Yendo ya a un procedimiento penal, ¿en qué momento? ¿En la investigación? ¿En dónde? ¿Qué es una valoración previa, muy subjetiva? ¿Cómo funciona? ¿Podría dar un ejemplo más claro, por favor? claro. Ya. A ver, en un proceso penal, a Perdone ver, que interrumpa. claro, diga. Siendo más específico, en caso de negligencia médica, está circulando por las redes sociales el caso de una niña Sofía aquí en Cuenca, yo soy de Cuenca, que le han hecho un procedimiento de atención de emergencia porque la niña supuestamente, ¿no? Le han ha entrado con fiebre, etcétera, el médico le ha atendido, le ha dicho que tiene fiebre alta, que tiene un problema, que tiene que atenderle, hacerle una intervención quirúrgica, extraerle las amígdalas. Entra al quirófano, sale a la sala de cuidados intensivos y muere. Entonces, para la parte de la víctima se está señalando de que hay negligencia médica, la parte del procesado, porque ya están en otra etapa, señala de que no, que hubo un problema con alguna cuestión congénita, que ha tenido una deficiencia en la cariótida, una situación así. Tomando este ejemplo a breves rasgos, ¿no? No sé todos los detalles, lo poco que he visto en las redes sociales. ¿Dónde entraría la parte esta de juicio ex ante? Específicamente de su pregunta, porque de ahí quiero también decir algo también al respecto, más allá de esta teoría, es que el juicio ex ante se supone, según Hans Betzel, que debe hacerla el juez al momento de recabadas todas las pruebas, realizar su respectiva sentencia, ¿no? Recordemos que los jueces deben fundamentar sus sentencias y en el Código Orgánico de la Función Judicial dice que también las sentencias, no me acuerdo exactamente el artículo, también se deben fundamentar tanto desde la legalidad, la jurisprudencia y también la doctrina. Entonces, Sí, la parte de la motivación de las sentencias. ajá, es parte de la fundamentación de esta, ¿no? Entonces, se supone que se realizaría en ese momento, en el momento en el que el juez, teniendo en cuenta todas las pruebas que le dan una idea de la situación, de las circunstancias, él realizaría este juicio ex ante y diría, a ver, teniendo en cuenta que es un médico cirujano, cualquier otro médico cirujano que tenga las mismas capacidades, ¿no? Si estuviera en esa misma situación, se hubiera producido el resultado. Entonces, para esto hay que tener en cuenta de que no solamente se realizaría este juicio ex ante en el médico, sino también en la enfermera o el enfermero, el anestesiólogo o anestesióloga, y no solamente en ese momento exacto, sino incluso previo, ¿ya? Incluso previo en la preparación del paciente, ¿no? Entonces, Perdón que interrumpa, aquí entraría el ex artis. sí, efectivamente. Es que el ex ante implica que se ubica a una persona promedio, o en este caso un profesional médico promedio, una enfermera promedio, etcétera, en una situación, en esa misma situación en el momento, justo desde el momento antes de que se produzca el resultado, ¿no? Justo en el momento antes, ¿ya? Pero no solamente en este caso el juez podría realizar este proceso de la adecuación en ese momento, sino también
toda la preparación, ¿ya? ¿Qué hubiera pasado si la persona encargada, el médico, enfermera, encargada de la preparación del paciente, hubiera realizado los exámenes pertinentes sobre la paciente, porque es parte del protocolo médico realizar los exámenes que verifiquen si la paciente tiene un determinado tipo de reacción a la anestesia, si tiene algún tipo de enfermedad, ¿no? Como en este caso, una enfermedad que poseía en la carótida, se deben realizar los exámenes previos, exámenes de rayos X, exámenes de sangre, exámenes de orina, exámenes de heces fecales, ¿no? Doctor, Entonces, perdón que interrumpa. ¿Y la teoría de los roles entraría también aquí en este ex ante al resultado? claro que sí, y de hecho esa teoría la hablaremos después, justamente. En este momento estamos hablando de los antecedentes, las teorías antecedentes al actual. Sí, pero yo de lo que vengo escuchándoles, no, yo estoy aprendiendo con ustedes, muchas gracias. Hay una serie de teorías, en casos de este, como les señalo, uno sí puede ir, creo que esta pregunta ya hice en una clase anterior, sí puede ir combinando las diferentes teorías, ¿no es cierto? Como ahora, por ejemplo, estamos con esta teoría de la adecuación social, en la cual, según nos está enseñando, tenemos primer punto el juicio ex ante el resultado, y dentro de esta también entraría lo que sería el ex artis y también entraría la parte de los roles. En la parte de los roles que estarían quienes intervienen, quienes participan dentro de lo que es el hecho que se está juzgando. ¿Estoy bien? Sí, sí, pero hay que tener en cuenta de que si se utiliza la teoría de los roles, lo más adecuado es vincularse a esa escuela, ¿ya? Porque ahorita estamos, la teoría de los roles es parte de la teoría funcionalista. En este momento estamos hablando de la teoría finalista. Recordemos que uno de los criterios, ¿no? Uno de los criterios para la fundamentación de sentencias es justamente la lógica, ¿ya? Y aunque uno como abogado no necesariamente está sujeto a cumplir con la exigencia de esta resolución de la Corte Constitucional, uno en el alegato, porque uno también habla de la teoría de la adecuación, de la teoría de los roles, de la imputación objetiva, en su alegato, ¿no? Recordemos que en el alegato prácticamente debemos darle al juez su sentencia, ¿no? Nosotros debemos facilitarle el trabajo del juzgador en nuestro alegato final. Y parte de eso también es ayudarle en la fundamentación teórica, jurisprudencial, eh, legal, ¿no? De su fundamentación. Entonces, la lógica implica que debe haber congruencia, es decir, no contradicciones. Si utilizamos la teoría de la adecuación y tratamos de reforzarle, que está muy bien, que yo le veo como una estrategia útil, ¿no? Reforzarle con la teoría de los roles, estaríamos quizás contraponiendo las escuelas, ¿no? Y quizás en este sentido podría haber un choque de conceptos y por lo tanto una falta de congruencia, ¿ya? Así que yo recomendaría de que con todas estas teorías que estamos analizando, estudiando, analicemos cuál de todas ellas es la más efectiva en el, en nuestro caso concreto, ¿ya? Pueda que la supresión hipotética nos sirva más que esta en un determinado caso. Si suprimimos mentalmente a una persona y ya no se daría el resultado. Por ejemplo, en la coautoría, ¿ya? Cuando hay diferentes autores, ¿no? O partícipes en un delito, ¿por qué no decir un alegato afirmando que si suprimimos hipotéticamente a Juan Pérez, se hubiera dado igualmente el resultado? Por lo tanto, Juan Pérez no debe ser responsable
no debe ser imputado la responsabilidad de este delito, por lo tanto, solicito su autoridad, señor juez, se ratifica el estado constitucional de inocencia debido a que no hay una relación causal entre mi defendido y el resultado, por ejemplo, la conducta de mi defendido y el resultado, que igual se hubiera dado si mi defendido no hubiera estado. Entonces, por ejemplo, este sería un ejemplo de cómo, brevemente, ¿no? Escueto, de cómo se aplicaría esa teoría en ese caso concreto, ¿no? Y asimismo, en este caso decir que pues no, en la situación de este médico, aún realizando todos los exámenes preparatorios, igual se hubiera muerto la niña por la gravedad de su situación que fue provocada anterior de que haya entrado al quirófano ya. Entonces el punto es elegir cuál de estas teorías es la que más nos conviene en nuestro caso concreto, ¿no? Y sí, también la teoría de los roles también se aplicaría en este caso y cuando ya hablemos de ella, ahí sí le solicito que me la recuerde, por favor, ¿ya? Porque Gracias. en ese caso específico se pueden hacer muchas cosas con esa teoría. ¿Podría explicar, por favor, el segundo punto, la parte que dice imprescindible identificar que la causa jurídica es entendida como causa prevista en un nexo jurídico penal? La diferencia de esta teoría con la de la equivalencia de las condiciones también es que se incluye la importancia del tipo penal, ¿ya? ¿Con esto a qué quiero referir? A que en los delitos de resultado, para la aplicación de esta teoría, hay que tener en cuenta que la causa prevista, es decir, la conducta, debe estar también en el tipo penal, lógicamente. Pero recordemos que en el tiempo en el que se creó esta teoría, aún no se hacía énfasis en el tipo penal para el análisis de la causa y el efecto, ¿no? Como vimos en la equivalencia de las condiciones, la condición relevante es la que se suprime y ya no existe el resultado, pero no hablan de un tipo penal. En cambio aquí ya estamos hablando que hay que identificar que la causa jurídica es parte del tipo penal, ¿ya? Es decir, esto a qué me quiero hacer énfasis, en que la conducta de la persona debe estar también tipificada, eh, preferiblemente también, si está en el verbo rector, qué mejor, ¿no? En el verbo rector, la persona que mate, la persona que con violencia se apropie de los bienes de la persona. Entonces aquí hace énfasis en que la conducta debe estar tipificada con el verbo rector. Eso me quiero referir. Entonces, aquí es cuando uno dice siempre la conducta está subsumida dentro del tipo X, en el artículo tanto, tipificado, etc. Sí. La Gracias. conducta a este tipo penal ya. Muy bien. Muchas gracias por su intervención. Muy bien. ¿Hay alguna inquietud respecto a esta teoría? Con su experiencia, cuando estamos tratando de casos de negligencia médica, que hay muchas investigaciones por ese presunto delito, ¿usted cuál teoría nos recomienda? Yo creo que las más adecuadas son las actuales, la teoría de la
imputación objetiva y sobre todo también la imputación de la teoría de la imputación objetiva referida justamente a los roles y al principio de confianza. El principio de confianza es fundamental porque cuando hablamos de delitos de mala práctica médica, hay que tener en cuenta que no es solamente una persona la que participa, sino que hay varias personas, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de principio de confianza, es entender que cada quien tiene su respectivo rol y que yo en mi rol, si hago las cosas bien, no tengo por qué ser responsable de la negligencia de otra persona que hizo mal su rol, ¿ya? Por negligencia. Pero ¿por qué no debo ser responsable yo? Porque yo confío en que esa otra persona va a cumplir con su rol. Si la culpa de la muerte de una persona fue porque se le dio una anestesia a la cual tenía un reactivo alérgico, entonces yo como médico yo no tengo la culpa, sino la persona encargada de la anestesiología. Si yo como anestesiólogo realicé todos los exámenes previos de preparación de la persona que va a ser hospitalizada, ¿no? Que va a entrarle al quirófano, y apliqué la anestesia correcta en su cantidad correspondiente, y aún así muere la persona, no debió ser por mi culpa, porque yo, y en especial si la causa de la muerte no fue un exceso de anestesia o una anestesia indebida, ¿no? Entonces no fue por mi culpa, fue por otra persona y yo confié en que esa persona iba a cumplir con su rol, ¿ya? Entonces yo creo que en este tipo de delitos, la imputación objetiva y específicamente el criterio del principio de confianza es el más adecuado. Además de que también vamos a hablar más a fondo en el tema cuando ya hablemos de la imputación objetiva. Le dejo una inquietud. Y cuando aplico el artículo 95, que es medio parecido, extracción de, si mal no me acuerdo, denme un segundito, 95, extracción y tratamiento ilegal de órganos, que está también vinculado a la parte de lo que es salud, también podría aplicar la teoría de la imputación objetiva. Claro que sí, porque como vamos a ver posteriormente, todas estas teorías son teorías que se refieren al resultado. En este caso, hay delitos de resultado y sobre todo las agravantes son de resultado. Las agravantes en las que por realizar esta conducta se produce la muerte de la persona, hay una determinada agravante. Entonces, efectivamente, la teoría de la imputación objetiva es una teoría que nos ayuda a percibir la, la relevancia de cómo esa conducta generó un peligro, generó un riesgo que está prohibido justamente en esta norma penal, y de que cómo este riesgo generó el resultado típico, ¿ya? Que es justamente la extracción de órganos o con agravante la muerte de la persona. Entonces, muchas gracias por esa inquietud, y sí, la teoría de la imputación objetiva en esta clase de delitos es súper recomendable, y ya vamos a hablar sobre ella en un momento. Me disculpan un momento, se me está resecando la garganta, así que les pido disculpas y
y regreso en un momento si no hay ningún problema, ¿no? Le esperamos nomás. Muchas gracias. Sí, sí estoy. Sí, sí creo. Ya se le escucha. Ya. Ya, disculpen este pequeño break. Es que se me resecó bastante la garganta. Muy bien, estábamos terminando sobre la teoría de la adecuación social de, de Betzel y la teoría finalista. Bueno, teniendo esto en cuenta, vamos a observar que una última cuestión respecto al último punto de un problema de esta teoría es que tampoco es necesariamente independiente de la teoría de la equivalencia de las condiciones. También podemos ver que son un complemento en sí. ¿En qué sentido? En el sentido en el que, como dije anteriormente, esta teoría sirve para excluir aquellas conductas, aquellas acciones o hechos que son imposibles, ¿ya? Como imposibles de considerarlas penalmente relevantes. Ahora sí, muy bien. Ya vamos a empezar a hablar de la teoría de la imputación objetiva. Y hay que tener muy en cuenta sus orígenes, porque a pesar de que se habla de que la imputación objetiva es la teoría triunfal en la actualidad, no nació necesariamente en estos tiempos, en esta época, sino que tiene, tiene un antecedente, tiene un largo antecedente, como vamos a observar. El término de imputación o el concepto inicial o básico de imputación proviene desde la filosofía. Es un concepto es un concepto filosófico, como podemos observar en este cuadrito donde cité a Kant, ¿no? Donde la imputación, imputatio, sentido moral es el juicio mediante el cual alguien es visto como el autor de una acción que entonces se denomina hecho factum, ¿ya? Y está bajo las leyes. Entonces, por ejemplo, de esta cita
podemos identificar varias cosas, ¿ya? Por ejemplo, en parte, algo de autoría, pero sobre todo una conducta. Una conducta y por supuesto que esta conducta que genera un resultado está bajo las leyes. Aquí empezamos a observar primeros indicios de lo que podría llegar a ser la imputación objetiva. Nos estamos refiriendo a conducta, nos estamos refiriendo a normas jurídicas, ¿no? También vamos a observar que también hay indicios de aquello con Werner, ¿no? Que según Werner, imputar significa que se pueda decir provisionalmente poner a la cuenta de un sujeto algo objetivo, ¿no? Los términos de los cuales llega a nacer la imputación se han utilizado durante mucho tiempo. Por ejemplo, recordemos justamente a Carrara. Él genera categorías de la imputación, ¿ya? Teoría de la imputación penal. Estos términos provienen de la filosofía. Y claro, también vamos a observar que Kelsen realiza también un concepto de imputación que ya se va acercando un poquito al actual, que ya vamos a ver de qué trata el actual concepto de imputación objetiva, ¿no? Que para Bessel es una conexión que se realiza en base de una norma y un hecho. Esto es muy importante, ¿no? La conexión de una norma, un hecho y una persona, ¿ya? Asimismo, después vamos a ver a Larens. Aquí también tengo una foto de Larens, por acá otra de Betzel, ¿no? Larens, a él sobre todo se le atribuye gran parte del reconocimiento de los antecedentes de la actual imputación objetiva, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Larens ya realiza también en parte concepciones respecto a la misma, debido a que la imputación a él entiende como aquel intento de diferenciar el propio hecho de los sucesos causales. Esto es súper importante. Cuando hablamos de la consecución de hechos causales, vamos a recordar cuál era el problema que tenía la conditio sine qua non, porque faltaba claridad respecto a la responsabilidad en una consecución de hechos causales. En la conditio sine qua non vamos a recordar que prácticamente todas esas consecución causal eran relevantes, penalmente relevantes, según esta primera teoría. Las demás trataron de irla limitando, ¿ya? Y entonces aquí también hay una limitación de Larens, aunque tiene un poco el factor subjetivo, ¿no? Que esta causalidad, que esta conducta que debe ser imputable, debe partir de la propia voluntad. Larens era civilista, ¿no? También, respecto a Larens, también hay que recordar un poco a Onig, que también es parte de estos indicios de la teoría de la imputación respecto al derecho civil, ¿ya? Muy bien, ahora sí, vamos a las bases teóricas sociológicas de la teoría de la imputación objetiva actual, ¿ya? ¿Cómo podemos identificar que a una persona se le pueda imputar la responsabilidad de algo? La responsabilidad de un resultado típico. Muy bien. Roxin, más o menos en la década de los 60, empezó a trabajar respecto a esto. ¿Cómo poder generar esta imputación? ¿Con qué criterio? Y vamos a observar que el criterio fundamental de él
proviene justamente de la sociología. Entonces vamos a observar en las teorías sociológicas del riesgo, de la sociedad del riesgo, ¿no? Entonces, para ello hay que tener en cuenta que vivimos en una sociedad de riesgos. En este momento, si yo salgo a la calle, en este momento de pandemia, ya me estoy exponiendo a un riesgo, ¿no? Un riesgo que es efectivamente el contraer el COVID-19. Si yo salgo a la calle a comprar los alimentos para mi subsistencia, entonces no solamente voy a estar expuesto al coronavirus, sino también voy a estar expuesto a posibles accidentes de tráfico, posibles asaltos a esta hora de la noche, etcétera, etcétera, etcétera. Continuamente estamos en riesgo en esta sociedad, ¿no? La interacción humana implica también un riesgo, ¿ya? Pero no podemos estancarnos en los riesgos, ¿ya? Estos riesgos aumentan y disminuyen según cómo nosotros interactuemos con el entorno y también con las demás personas. Y esta relación de riesgo es necesaria para que la sociedad sobreviva. No podemos, debido a este riesgo, coger y encerrarnos de por vida. Eso implica un retroceso del desarrollo social, ¿no? Según Jacobs, como lo aclara Jacobs, ¿no? Entonces, para evitar este estancamiento social, ¿no? Puesto que la sociedad sin riesgos no es posible, es necesario que la sociedad funcional permita unos determinados riesgos bajo ciertos parámetros de diligencia y prohíba otros por tener grandes probabilidades de consumar un hecho nocivo, ¿ya? Entonces, vamos a observar a continuación que existen ciertos riesgos que están permitidos, ¿ya? Si estuviera prohibido todo riesgo, no podríamos ni siquiera salir a la calle por exponernos a riesgo. No podríamos conducir, por ejemplo, ¿ya? Si estuviera prohibido todos los riesgos. Entonces, están permitidos los riesgos y ciertos riesgos hasta cierto punto. Es por eso que grafiqué justamente esto en este círculo, ¿no? Que digamos que simboliza hasta qué punto se nos tiene permitidos asumir estos riesgos, ¿no? Y estos riesgos se asumen, sobre todo en conjunción con la teoría funcional de los roles en la sociología, con que las personas realizamos o nos exponemos a determinados riesgos conforme al cumplimiento de nuestra función, ¿no? De la función que tenemos en la sociedad o en determinada actividad en determinado momento. Sin embargo, si bien están permitidos ciertos riesgos para que nosotros logremos cumplir con nuestros roles sociales, también existen aquellos riesgos que van más allá de lo permitido y por lo tanto son reprochables y algunas veces penalmente relevantes. Porque recordemos que los riesgos, la delimitación de los riesgos no solamente está en el derecho penal, también está en derecho administrativo, derecho civil, en todas las ramas del derecho. Existe limitación a los riesgos. Cuando nosotros hablamos en derecho ambiental, por ejemplo, que no se pueden, que hay ciertas sanciones administrativas, no necesariamente penales, a la deforestación desmesurada, estamos hablando que hay ahí límites a los riesgos. Ya hablamos de riesgos no permitidos, ¿ya? Con todo esto,
teniendo en cuenta la teoría de los riesgos y a lo que vamos a hablar a continuación, es necesario diferenciar. ¿Cuál es la diferencia entre la teoría de la imputación objetiva con otras teorías de la atribución, como lo llaman los argentinos, ¿no? O teorías del nexo causal? Vimos que las anteriores teorías, como la teoría de la adecuación o la teoría de la relevancia o la teoría de de la equivalencia de las condiciones, ¿no? Parten de una concepción ontológica, es decir, de la mera causalidad, y sobre todo pretenden relacionar la conducta al resultado, ¿no? Porque recordemos que eran teorías ontológicas y por lo tanto, sobre todo trataban de referirse a conceptos materiales, a conceptos del mundo tangible, ¿ya? ¿Y qué es parte del mundo tangible? La conducta y el resultado. Ahora bien, ¿cuál es la diferencia con la teoría de la imputación objetiva? Que vemos que tiene relación a la teoría de los riesgos y que en un momento ya lo vamos a profundizar, en que sobre todo relaciona la conducta al tipo penal, ¿ya? Es una de las principales diferencias. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de concepciones axiológicas, ¿ya? Y que no necesariamente solo se puede realizar el ejercicio de la teoría de la imputación objetiva cuando existen resultados, ¿ya? Incluso esta teoría va más allá del resultado, a pesar de que también es una teoría que pretende relacionar una conducta a un hecho, pero es un hecho típico, ¿ya? Entonces, hay determinados conceptos que no existen o que no se utilizan en el mundo de lo tangible, ¿no? Como por ejemplo la imprudencia, ¿no? O la omisión, pero que son conceptos jurídicos que sí trata la imputación objetiva. O como también se la llama, teoría de la imputación al tipo objetivo, ¿ya? Ahora sí, muy bien. Vamos a observar, aquí está Boltzmann-Fritsch, ¿no? ¿De qué trata la teoría de la imputación objetiva? Boltzmann-Fritsch se refiere a la imputación objetiva incluso como una teoría de la relevancia desarrollada o una evolución de la teoría de la adecuación. Por eso él establece determinados requisitos para la aplicación de la imputación objetiva, o mejor dicho, requisitos para la imputación al tipo objetivo, y vamos a ver cómo estos se relacionan con las demás teorías. Vamos a ver el primero, ¿ya? Por ejemplo, el nexo condicional. Entonces, ¿de qué se trata este requisito del nexo condicional? En el que las condiciones solamente son necesarias, son necesarias si son parte causal para el resultado, ¿ya? Aunque para Boltzmann-Fritsch este nexo condicional no es efectivamente un requisito que deba estar necesariamente. Para él es un requisito que en una primera instancia o en general puede estar, pero que hay determinados casos en los que no es necesario referirse a él mismo. Una cuestión, ¿no?, que debía aclarar antes de hablar de los nexos, que también es parte de esta diapositiva, es que para la aplicación de la imputación al tipo se deben cumplir estos nexos porque esto es un sistema de filtros también, ¿ya?
Boltzmann-Fritz se refiere a estos requisitos también como filtros para la punibilidad, ¿no? Estos son unos filtros en la cual vamos a observar que no toda conducta puede llegar a ser penalmente relevante, ¿ya? En este proceso de adecuar la conducta al tipo. Entonces, vemos desde esta perspectiva de que en un principio esta teoría de la imputación objetiva que hace parte de las teorías de la escuela funcionalista, tiene también su perspectiva garantista, que garantiza derechos. Hay límites a la punibilidad. Entonces, como hemos podido ver en este nexo condicional, vemos que el primer filtro, en este primer filtro se excluyen todas las condiciones que son innecesarias para la realización del resultado, ¿ya? Aquí esto lo podemos relacionar a la teoría de la equivalencia de las condiciones. ¿Por qué razón? Porque aquí estamos tratando de identificar las posibles condiciones que sean causas para el resultado. En segundo lugar, vamos a ver el segundo filtro, que es el nexo de adecuación, que por ahí nos suena algo adecuación, ¿no? En la cual se excluyen todas aquellas conductas y o desarrollos improbables. Como pudimos ver en la teoría de la adecuación, ¿no?, de Betzel, esta teoría, una de los aportes que realizó al desarrollo de las teorías de la atribución fue justamente la exclusión de aquellas conductas que sean improbables y por lo tanto irrelevantes para considerarlas reprochables por un resultado típico, ¿ya? Entonces, en este punto se relaciona con la teoría de la adecuación social. Vemos el tercer nexo y filtro, que es el nexo de fin de protección de la norma, en el cual se excluyen las conductas que no sean tipificadas. Aquí vamos a ver que también nos relacionamos a otra de estas teorías, que es justamente la teoría de la relevancia típica, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque ya no solamente importa de que sea una condición necesaria para el resultado y que esta condición sea probable y espacio-temporalmente sea relevante, sino que también aterrice en un tipo penal, sino que también esta conducta esté especificada, subsumida en un tipo penal. Y por último, de estos nexos vamos a poder observar el nexo de la realización del peligro, ¿no? Que aquí ya viene justamente un elemento o un filtro distintivo de la teoría de la imputación objetiva, ¿ya? En el cual vamos a observar que se excluyen todas aquellas conductas que, aún siendo aparentemente típicas, no generaron el peligro relevante, ¿ya? Y a pesar de que esta parte parece un poquito trabalenguas, tiene un sentido, y es resolver el problema de la concurrencia causal, ¿ya? Concurrencia de conductas causales, ¿no? La consecución causal, ¿no? Entonces, aquí ya se pone un planteamiento que trata de solucionar a diversas conductas que divergieron en un mismo, que llevaron a un resultado típico, ¿no? Entonces, aquí con esto podemos identificar cuál de esas conductas, de todas las que hubo, fue la penalmente relevante a la final. ¿Cuál de todas estas conductas se le puede imputar su responsabilidad en relación al tipo objetivo, ¿no?
Entonces, esta es una parte bastante interesante y que vamos a desarrollarla en este mismo momento, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta respecto a esta primera impresión de la teoría de la imputación objetiva? Porque faltan diversos autores, porque hay varios autores que hablan de la imputación objetiva y que vamos a analizar. Usted señala que estos son filtros, es decir, tomamos unos hechos o una conducta y vamos analizando en cada uno de estos 4 filtros, en todos los 4 filtros. Sí, efectivamente. Entonces, para que una conducta se le pueda imputar, ¿no?, su relevancia en un tipo para que se relacione con un tipo penal, ¿no?, con un delito, decir, esta conducta se subsume al delito de asesinato, esta conducta se subsume al delito de robo, se subsume al de muerte por mala práctica médica, ¿ya? Entonces, para identificar que esa conducta se pueda subsumir a estas, se debe cumplir con todos estos requisitos, ¿no? Entonces, esto es importante, por ejemplo, esto es útil si nosotros, por ejemplo, somos los abogados del procesado, ¿ya? Porque podemos hablar, por ejemplo, de que esta conducta le falta el nexo condicional, ¿no? Que es un requerimiento, uno de los filtros para que esta conducta sea típicamente relevante. Entonces, podemos alegar justamente eso, que esta conducta no es causa del resultado, sino que, que otro hecho u otra conducta pudo haberlo sido, pero no la de nuestro defendido, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque, por ejemplo, vamos con la teoría del nexo de realización del peligro. Mi cliente no realizó el peligro típico. La persona que realizó el delito típico, digo, el peligro típico fue otra. Su conducta no realizó el riesgo no permitido, ¿ya? Cuando hablamos de peligro relevante, hablamos de riesgo no permitido. Solo que, claro, este es en los términos de Walsman-Fritsch. Entonces, si la conducta de mi defendido no generó un peligro que se relacione con el resultado, que fue la muerte de una persona, sino que, voy a poner un ejemplo ya. ¿Qué sucede cuando una persona A dispara a B y le dispara en el brazo, ¿ya? Pero justo le llegó al hueso, digamos, el disparo. Y esta persona se comienza a desangrar, le llevan al hospital y por negligencia del médico, porque no ha desinfectado bien la herida o porque sacó la bala de una forma inadecuada, se infectó la herida y digamos que además de eso se desangró un poco la persona y en un caso extremo muere ya. Aunque claro, en el brazo no sería un buen ejemplo, pero algo así ya, digamos. En ese caso, hay un resultado, hay que identificar el resultado. El resultado aparentemente es una muerte, ¿no? Pero aparentemente, ¿a qué tipo penal se puede asociar? Se puede decir que A fue quien mató a B o que el médico fue el que por negligencia mató a B. Entonces, esta parte del nexo de realización del peligro, se identifican los diferentes peligros que se realizaron, las diferentes conductas. A, sí, generó un riesgo, creó un riesgo jurídicamente no permitido, ¿ya? Pero ese riesgo
esa conducta se dirigió hacia una lesión, porque ni siquiera estaba cerca de los órganos vitales para hablar de una tentativa de asesinato o un homicidio en grado de tentativa o asesinato en grado de tentativa, sino que posterior a eso hubo otra conducta que generó un riesgo no permitido, y ese riesgo no permitido fue el error de no desinfectar la herida, ¿no? Entonces, cuando el médico no desinfectó la herida, generó él mismo ahí un riesgo, y que debido a esta infección, digamos que le dio gangrena después, y esto le afectó a un punto que se desangró y murió. Entonces ya estamos hablando de dos riesgos diferentes. ¿Cuál de estos riesgos no permitidos es el relevante para el resultado final? Fue efectivamente la conducta del médico. El médico generó el riesgo no permitido de muerte por mala práctica médica, mientras que la persona que disparó generó un riesgo no permitido, pero de lesiones. ¿Ya? Esto también lo vamos a aclarar posteriormente. Esto lo vamos a aclarar ya mismo. Ay, Dios, se me acabó el agua. Pero mi inquietud es, perdón que le interrumpa, sobre este mismo hecho de la herida en el brazo y luego que es mal atendido. Tenemos que hacer un análisis con esta teoría, con lo que es nexo condicional, nexo de adecuación, nexo de fin de protección de la norma, porque ahorita usted hizo un análisis del nexo de realización del peligro. Claro, o sea, estoy refiriéndome a cómo un abogado se refiere a esta teoría de la imputación objetiva, estos filtros para defender a su defendido, ¿ya? Verá, cuando nosotros en un alegato queremos hablar de una teoría, tenemos que referirnos justamente a qué parte de esa teoría nos conviene, a qué parte de esa teoría nos interesa. Porque en nuestro alegato no podemos realizar todo el ejercicio de decir, esta conducta es final, es típica, antijurídica y culpable porque cumple con todo esto, ir nombrándolos, ¿no? O esta conducta no se le puede imputar el tipo objetivo porque veamos el nexo condicional, si se cumple por esto, por esto. No. Tenemos que ir directamente a lo que no se cumple. En nuestro alegato como abogados, debemos ir directamente a lo que no se cumple. ¿A qué parte de la teoría no se cumple? Porque de esta forma vamos a tener en cuenta que lo demás implícitamente sí se cumple. Pero si no se cumple algo, no podemos imputar, ¿ya? En este caso, si nos falta uno de estos nexos, así hayan los demás, ya no se puede imputar la responsabilidad del tipo a esta conducta, ¿ya? Entonces, Pero eso desde el punto de vista de la defensa del procesado. Y esa teoría se puede utilizar por parte de la defensa de la víctima. efectivamente. Si hablamos, en cambio, al revés, ¿no? De parte de la víctima, efectivamente, podemos utilizar esta teoría, estos requisitos, ¿no? Estos requisitos de la imputación objetiva de Walsman-Fritsch y decir, señor juez, ante su autoridad tenemos que argumentar que efectivamente por medio de la teoría de la imputación objetiva, el acusado es culpable debido a que se cumplen los requisitos de esta teoría.
que son el nexo condicional, debido a que la conducta del procesado fue relevante para el resultado. Esta conducta es de un hecho, desde un hecho fáctico, es de un hecho que sí sucedió, porque se prueba mediante estas pruebas, y que se encuentra tipificada, por ejemplo este de protección de la norma, se encuentra tipificada en el artículo tal, ¿ya? Y que además el señor fue quien realizó el riesgo no permitido por el tipo penal, que se comprueba mediante esta pericia, por ejemplo. Entonces ahí ya estamos hablando de que por medio de esta teoría ya se le está aplicando esta imputación objetiva, y por lo tanto la teoría, la conducta es típica, ¿ya? Pero hay que tratar de, en el momento de realizar el alegato, tratar de ser lo más sucintos y concretos posibles. Es decir, tratar de compactar la teoría que vamos a utilizar en el caso de la acusación. Y a eso, por supuesto, complementarle con jurisprudencia, y por supuesto con las respectivas normas que sean pertinentes, ¿no? Para el caso. Y por supuesto con las Gracias. pruebas. ¿Mm? Claro, Fundamentalmente con las pruebas. exactamente, fundamentalmente con las pruebas. Y es que también las pruebas en relación a las teorías son imprescindibles, ¿no? Porque el nexo condicional solicita que la conducta sea causa del resultado, y para eso hay que probarlo. No solamente basta con anunciar la teoría, sino que a esa teoría se le refuerza con la prueba en sus diferentes estadios, ¿no? Bueno, ahí también tendría que ver la cuestión de lealtad procesal, ¿no? Porque no Claro, vamos sí, a usar las teorías también para desvirtuar algo o tratar de probar lo imposible, ¿no? claro, sí, pero como ahorita dije, ¿no? O sea, las pruebas siempre debemos eh, vincularnos a las pruebas. Toda teoría que utilicemos tenemos que, tenemos que relacionar a las pruebas que tenemos, ¿no? Porque de lo contrario, solamente hablar de la teoría sin prueba, de la teoría que más nos conviene, sin pruebas que hagan fáctico nuestro alegato, entonces no llegamos a nada. Mm. Eric, entiendo Sí, que te perdón que le falta... interrumpa, doctor. Sí, ahorita que usted habla sobre la lealtad procesal, hay penalistas que se basan únicamente en nulidades procesales con tal de defender lo indefendible. Sería muy interesante que alguna clase nos enseñe sobre las nulidades, que es donde se agarran bastante. Bueno, lo de las nulidades es aplicable, entendiendo que también, y eso está como garantía en las garantías procesales y garantía constitucional, ¿no? Del debido proceso, y lastimosamente, y digo lastimosamente entre comillas, cierto es que se toma justamente cuestiones de vicios en el procedimiento para declarar nulidades y retrotraer, porque no significa que una nulidad necesariamente cree impunidad, sino muchas veces se retrotraen a donde se creó hasta el momento donde se crea la nulidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, en un caso no penal, pero por ejemplo civil, en el caso de que no se le haya citado adecuadamente, ¿no es cierto? Entonces ahí se le crea una indefensión, entonces todo se retrotrae al momento de la citación. Pero sí, digo, a los abogados deberíamos de alguna manera tratar de usar, y ese es uno de los principios también que están, actuar con lealtad procesal, verdad procesal, pues porque si yo también considero que es, bueno, a veces sí la incompatibilidad de la ética con la norma, ese debate sigue ahí en pie, pero yo digo, si es que hay claramente un resultado, hay claramente una cuestión de incluso imputación objetiva, es decir, A mató a B, no hay a dónde correrse, hay una cámara que demuestra que le pega un tiro en la cabeza,
y que un abogado se agarre de una cuestión de un vicio en el procedimiento, diga, no, es inocente, a todas luces es algo que no cabe. Pero está la garantía ahí también, pues para el procesado, ¿no? Garantía del debido proceso que también se entiende como garantía en el Estado constitucional, en el Estado de Derecho, en el Estado de Justicia. Creo que ahí es un tema más bien de debate y de que podría estar aterrizado blanco y negro en alguna cuestión de tesis, ¿no? De hasta qué punto el Estado puede permitir o hasta qué punto el Estado podría incluso intervenir, y digamos el propio juez en algún momento para sanear ese vicio cuando hay todos los elementos, ¿no? De que se ha cometido un delito y evitarnos de estas faltas de lealtad procesal. Pero es un mecanismo que está también, o sea, está ahí, del que se agarran muchos abogados. Claro, sí, Gracias. sí Eric decía que, perdón, como ya en cuestión del tiempo ya nos va a dar las 9, no sé si podemos continuar mañana con el tema que queda pendiente, porque entiendo que tú vas a hablar de todo el tema de la imputación objetiva, entonces entiendo que a la luz de esta introducción, ¿no? De la cuestión de la evolución justamente de las teorías, ya llegaremos a los temas puntuales que nos interesarán, ¿no? Como lo que en algún momento mencionaste, el principio de confianza, las autopuestas en peligro, el riesgo, el incremento del riesgo permitido, ¿no es cierto? Todas esas cuestiones. Entonces, para ver si mejor las tratamos ya el día de mañana por cuestión de tiempo. No sé si están de acuerdo los demás. ya se me acabó el agüita. Sí, también. Entonces, dejémoslo para el día de mañana. Lo que yo, y te agradezco mucho, Eric, agradezco, Eric, la intervención. Lo que sí quiero es hacer una pequeña aclaración. Bueno, de un lado, la que Eric ya la hizo y me pareció acertada, que el concepto de imputación objetiva no es un concepto propiamente, digamos, lo actual, sino que el concepto actual es el concepto que se ha elaborado a lo largo de del tiempo o de la evolución del desarrollo dogmático, pero claro, sí, nos viene de la filosofía con Kant y Eric lo ha dicho claramente, con Hegel también habla de imputación objetiva, Larens, que es un civilista, Karl Larens, con la metodología de la ciencia jurídica, Honig, que agarra los conceptos de Larens, Wolfgang Frisch, que justamente me parece que agarra también algunos conceptos de Honig, discúlpenme la palabra agarra, aunque no suena tan académica, pero la digo morochamente. Y bueno, el propósito de este curso no tiene como propósito ahondar justamente y tampoco una toma de postura como tal. Este es un curso de parte general y como se han dado cuenta es un curso general de parte general. Es un curso que no puede ahondar también por cuestiones de tiempo en las cuestiones más puntuales. ¿Por qué? Porque nos llevaría, sería hacer un año lectivo solo en cuestión de parte general o un semestre en parte general. Miren ustedes que incluso ni en las universidades se logra acabar el tema del debate de la parte general. Entonces nosotros lo que optamos, o he optado yo en la planificación, es por abrir el abanico de posibilidades teóricas que hay para que a la luz de eso, o sea, si es que alguien no ha escuchado de Wolfgang Frisch, pues en su vida diga, ahora ya sé que existe un tal Wolfgang Frisch, porque hasta donde sé creo que no muere todavía Wolfgang Frisch, ¿ya? Y que tienes una obra que se llama Tipo Penal e Imputación Objetiva. Entonces, sí, cuando yo tenga dudas sobre qué criterio usar, bueno, voy a la obra de Wolfgang Frisch, sé que existe Wolfgang Frisch y lo sigo estudiando, ¿verdad? Porque tratar la obra de Wolfgang Frisch, si bien es cierto, no es tan amplia, pero que tiene más o menos 150 páginas, no, no resulta pues correcto, no resulta real poderla tratar en media hora, ¿se dan cuenta? Entonces, el curso nuestro tiene el afán de hacer un curso general que abra el abanico de posibilidades y cada uno a la luz de la bibliografía que tiene o que después también pueda conseguir, pues tenga un panorama por dónde escoger y quien en algún momento litigue, también pues se puede estudiar la teoría, vea qué teoría le conviene en el caso concreto, porque eso también hay que tener en cuenta que las teorías y sobre todo la parte general ya aterriza en un caso concreto y hay que analizarlo en un caso concreto. Ahorita lo estamos viendo en abstracto casi todo, pero ya en algún momento se tiene que aterrizar en un caso concreto. Entonces, en ese sentido, yo les voy a recomendar, voy a dar ahorita, por ejemplo, varias obras
en las que podrían profundizar los temas de imputación objetiva y que también de alguna manera les sirva para hacernos la crítica y decir, sí, nos han dicho mal, o les faltó esto, o sí, sí está bien, ¿no? Porque eso también es la cuestión de la enseñanza. Entonces, claro, yo siempre me he apegado por la cuestión de la fuente, ir a la fuente, pero a veces sí, no es tan conveniente por cuestiones de tiempo o a veces por entendimiento. A veces no es tan fácil entender la Roxin, entonces optamos por buscar a otro libro, ¿no? Entonces, yo diría que la obra de Wolfgang Fisch, que ha citado acertadamente Eric, es una obra recomendada, la de tipo penal e imputación objetiva, pero también hay otros manuales sobre imputación objetiva, ¿no? Que podríamos usar. Puede ser Manuel Canciomeliá, por ejemplo, tiene la de imputación objetiva, el profesor colombiano Reyes Alvarado, Yesir Reyes Alvarado, si es que no estoy mal en el nombre, que por cierto viene de la familia de los Echandía, ¿no? Es pariente de Davis Echandía, por ejemplo. Su padre fue asesinado, fue magistrado de la Corte Suprema de Colombia, me parece, y fue asesinado ahí en un caso emblemático, se dio. El de la Corte de Justicia. Y Cuando de hecho, ajá, el ELN se tomó la Corte Suprema de Justicia y los militares entraron, se tomaron también la Corte a título de rescatar y murieron muchos usuarios, muchos guerrilleros también. Eso se catalogó como crimen de Estado incluso. Creo que fue Corte Internacional. Y ahí murió el padre de Reyes Alvarado, ya, Reyes de Chandía, justamente. Y entonces la obra de él, que también trata de imputación objetiva, creo que también está la obra no sé si miren su Corcoy, Eric tiene la obra de causalidad también, y la de Pupe, ¿no? La de Pupe sobre causalidad e imputación objetiva. Bueno, todas esas obras que les servirían para abrir el panorama sobre este tema. Entonces quedamos para mañana, Eric. Les agradezco mucho por la presencia. Gracias, Eric, por tu exposición. la de Miguel Polainors también es una bestia. Súper bien. Bueno, muchachos, muchas gracias por darme este espacio y ha sido un gusto, un placer compartirles un poquito de lo poquito que sé. He estado aprendiendo. Gracias por su atención. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Joan, devuélveme el hospedador. López, López. Gracias, una buena noche con todos.